traducida al Nuevo Testamento es de la palabra eclesia. Predicador quiere decir en el hebreo orador, portavoz y uno que tiene autoridad para convocar una asamblea. Eso es la palabra predicador. Asamblea. La palabra asamblea en el Nuevo Testamento se traduce de la palabra griega eclesia, doble K de kilo, eclesia, que quiere decir, entre otros significados, quiere decir asamblea. De esa palabra eclesia se traduce la palabra eclesiastés, que en sí eclesiastés quiere decir predicador, orador. Eso es lo que quiere decir el libro de Eclesiastés. En el versículo 12 del capítulo 1 de Eclesiastés, el escritor vuelve a mencionar la conexión que tiene con un rey que fue hijo de David en todo Israel. Y dice, en el versículo 12 de Eclesiastés 1, dice: yo el predicador, vuelve a mencionar, yo el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. ¿Qué hijo de David o qué rey? Todo apunta a Salomón, el escritor de los Proverbios, el escritor de Cantares. Bueno, el tema de hoy se titula Una vida lejos de Dios es vacía. Y él explica la tristeza de estar lejos del Señor. En el versículo 2 del capítulo 1 de Eclesiastés, él menciona la palabra vanidad. Vanidad de vanidades, y vuelve a decir, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Luego el 3 dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Esto quiere decir, si no tenemos una relación cercana con Dios, si no lo ponemos en primer lugar en todo en nuestra vida, si no lo tomamos en cuenta en todo lo que hacemos, en esta vida nada tiene sentido. Es lo que dice, es vanidad. Ni lo material, ni el reconocimiento, ni un logro académico, todo se queda aquí. Pero el reconocer a Dios y vivir bajo su voluntad trasciende esta vida. Y más adelante explica, nacimos desnudos, nacimos sin nada, nada. Y el día que nos muramos, no nos vamos a llevar nada. Y aquí explica el escritor, el que no toma en cuenta a Dios en esta vida, en todo lo que haga, y si de alguna manera tuvo un conocimiento de Dios y no vuelve a la relación con Dios, nada de lo que haga en esta vida tiene sentido. Es sin esperanza. Voy a leer el verso 2 y el verso 3, lo voy a leer en la traducción Palabra de Dios para Todos. Versos 2 y 3, vea cómo lo dice en esta traducción bíblica. Una vez más explico, el escritor está diciendo, si no hay una relación cercana con Dios, vea lo que dice el verso 2 en esta traducción. Nada tiene sentido, dice el maestro. Nada en absoluto tiene sentido. ¿Qué gana el ser humano con todo el trabajo que realiza bajo el sol? ¿Qué sentido tiene trabajar tanto, esforzarse tanto? Algunos logran acumular bienes, algunos logran dejar herencias, pero si no tienen a Dios como prioridad, nada tiene sentido. ¿Por qué nada nos llevamos? Del versículo 4 al versículo 11 de este capítulo, habla de la monotonía de la vida cuando no tenemos esa relación con Dios. Vamos a leer esos versículos 4 al 11, donde explica que alguien que no tenga una relación cercana con Dios, mira incluso la naturaleza y la vida como una monotonía. Amanece igual que ayer, oscurece igual que ayer, no hay sentido,
no hay esperanza, no hay alegría. Ese ejemplo de la monotonía de la naturaleza es la misma monotonía en que la humanidad sin Dios hace todo sin sentido. Se levantan, van, trabajan, pero no hay sentido, no hay esperanza, no hay una alegría más allá de esta vida. Sin Dios, dice el escritor aquí, sin Dios no importa lo que vean o lo que oigan, no cambia nada, nada les resulta impactante de modo que cambie algo en su interior. En todo esto meditó el escritor Eclesiastés porque se apartó de Dios, porque él conoció de Dios. Y en todo esto meditó. Vamos a leer el versículo 4, leo en Reina Valera 60, dice: generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar donde se levanta. Es como explicar, cada día solamente fatiga, sin paz, sin esperanza, solo un deseo temporal de tener algo, pero no hay una satisfacción, una felicidad. El verso 6 dice: el viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos, todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Es como decir, mira, analiza, todos los ríos van y desembocan en el mar, y del mar de alguna manera desembocan a las fuentes de los ríos, y van y dan vuelta, y es un círculo, y los ríos entran y salen, y el mar nunca se llena. Hay algo que no tiene sentido, dice aquí el escritor. El versículo 8 dice: todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Nada le llena. Este versículo 8, leído en la Nueva Traducción Viviente, vamos a partir del versículo 8, leo en Nueva Traducción Viviente, dice: todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. Podemos ver las mejores cosas, pero hay algo que da insatisfacción. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. ¿Por qué? Porque el vacío interno solo lo llena Dios. Solo Dios. Dice el 9: la historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. Alguien dijo: las noticias no son nuevas, son las mismas que pasaron hace 100, 200 años. Solamente la gente es diferente, pero las cosas son las mismas. Dice el 10: a veces la gente dice, esto es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo. La vida sigue su curso. La gente nace, crece, se reproduce, se muere. Es lo mismo. Dice el 11: ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado, y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. Es como aquello que dicen: lloraron en la tumba de cierta persona. Fueron lágrimas de dolor quizá, pero a vuelta de 5 años, quizá nadie se acuerde de ti, solo tu familia. Y todo lo que hiciste, todos tus afanes, valió la pena. Nadie medita en la creación. El ojo nunca se sacia de ver, ni el oído de oír. Pero aquí el escritor da la idea como diciendo: por muy hermoso que veas la creación, ¿no te da por pensar que hay un creador que te está diciendo: no veas la hermosura de la creación? Solamente no veas eso, ve la hermosura del creador. Te está hablando. Cuando tú ves las flores, cuando tú ves la creación, los jardines, normalmente cuando estamos tristes, agobiados, preocupados,
lo que deseamos es ir a caminar a solas a un parque. Y allá quizá queremos contemplar, incluso en un lago, quizá ande por ahí algún pato, no lo sé. Y empezamos a contemplar. Y es una manera que Dios te dice, no veas solamente la creación. Torna tu mirada hacia el Creador. Con la creación te habla. El ojo, dice Salomón, no se cansa de ver, el oído no se cansa de oír y no le haya sentido a nada. ¿Cuándo? Cuando no tiene una relación con Dios, una relación cercana. Nadie medita en la creación solamente sin contar con que hay un creador. En el Salmo 19, en el verso 1, leído en la Nueva Traducción Viviente, dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar. ¿Quién? La creación. Noche tras noche lo dan a conocer. ¿Qué es lo que dan a conocer? Hablan sin sonidos ni palabras. Su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol, en los cielos. Y el sol, irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta ansioso por correr la carrera. Sale cada mañana, pero dice, todo esto Dios lo hace para que veamos y volteemos hacia el Creador. Este maravilloso Creador de la hermosa creación realmente sí puede hacer cosas nuevas en toda persona. Recordemos que el escritor de Eclesiastés es un hombre que conoció de Dios y se apartó para ir tras los placeres de la vida. Pero en su vejez, dice, reflexionó y reconoce todo eso. Si no atendemos el llamado de Dios, todo va a ser tedioso, sin satisfacción y no habrá nada nuevo. Alguien dijo en una ocasión, y yo he repetido esta frase: si queremos ver cosas nuevas en nuestras vidas, debemos hacer algo nuevo, pero con Dios. Algo nuevo con Dios. No habrá nada nuevo si no dejamos que Dios renueve, sea el entendimiento, sean los sentimientos, sea la relación. No va a haber nada nuevo hasta que dejamos que Dios renueve. De lo contrario, dice el escritor de este libro, todo será vanidad sin sentido. El escritor de este libro entendió que solo Dios puede renovar un corazón triste. Solo Dios puede dar esperanza. Solo Dios puede hacer algo nuevo donde nadie puede hacer nada. Mire, oramos por una hermana aquí. Cáncer en fase terminal. Los doctores le dijeron, la esperanza que tú tienes es de 2 posibilidades en 1,000,000. 2, solamente 2 personas con este tipo de cáncer, con este tipo de agresividad, solo 2, según la ciencia, pueden lograr una total restauración. Y no hace más de un mes llega la hermana con los documentos y dice, pastor, Dios tuvo a bien que yo fuera una de esas 2. Estoy totalmente sana. Gloria a Dios. Dios puede hacer cosas nuevas. Claro que lo puede hacer. Quiero que vuelva conmigo a Eclesiastés 1 para seguir leyendo en el verso 10. Leo en Reina Valera 60. El escritor, yo quiero una vez más que usted analice, que trate de leer este libro desde el lente del escritor, aquel hombre que conoció de Dios y se apartó. Y dice el versículo 10, ¿hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo?
Ya fue en los siglos que no han procedido. O sea, en la otra versión decía, nada es nuevo, todo ha sucedido. Este es un comentario de alguien que se apartó, pero aquel que atiende el llamado de Dios, sí entiende, sí comprende que Dios puede hacer algo nuevo. Puede hacer algo nuevo, aunque tú lo veas perdido, aunque lo veas sin esperanza. Dios puede hacer algo nuevo. Y la Biblia habla mucho de eso, de hacer cosas nuevas, que Dios es experto en hacer algo nuevo. Mi hermana me hablaba por teléfono el día de ayer. Hermano, me dice, sé que vas a ver el mensaje, hermana. Con tu permiso voy a contar algo. Sufrí tantas cosas en la vida, tantas decepciones, tantas tristezas, que llegué a pensar, dice, llegué a reclamarle a Dios sin tener una relación con Él. ¿Por qué permites esto en mi vida? Y llegué a mostrarme, dice, enojada con Él. Yo sola, dice, en mi interior, a nadie le decía, estoy molesta con Dios. De la nada una persona un día me dice, debes saber algo, dice, Dios no está enojado contigo. Y como un padre amoroso te dice, solo déjame hacer nuevas cosas. Hermano, me dice, llevo tantos días llorando de gratitud al Señor. He visto lo que está haciendo. Jesús es experto en hacer cosas nuevas. ¿Cómo olvidar a aquel hombre judío, catedrático, entendido, doctorado en conocimiento, que fue ante Jesús y le dijo, Señor, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesito más? Yo tengo una necesidad profunda. ¿Qué es? Y Jesús le dijo, nacer de nuevo. Permitirme a mí que yo haga algo nuevo. ¿Se acuerda usted de eso? Está en Juan 3:3, lo voy a leer en Reina Valera 60. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Usted conoce la historia, usted conoce el relato. Nicodemo le dice al Señor, haz algo nuevo en mí. Estoy sin sentido en la vida, haz algo nuevo. Y la Biblia dice que logró hacer algo nuevo. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, leo en Reina Valera 60, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva, ahí está otra vez la expresión nuevo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Se puede hacer algo nuevo. Cuando nosotros estemos sin esperanza, cuando alguien esté sin esperanza, cansado, que la vida te sea tediosa, agotadora, Dios puede hacer algo nuevo. Sin duda que sí, absolutamente sí. Trato de imaginarme a Salomón escribiendo este libro en su vejez, porque ya lo leímos que estaba en su vejez. Trato de imaginarme el clamor ante Dios y decirle, Señor, haz algo nuevo. Lo necesito, Señor. Haz algo nuevo en mí, porque mira que siento que muero. Te necesito, Señor. Haz algo nuevo, renueva mi mente, mi corazón, mis sentimientos, mi caminar. Haz algo nuevo, por favor, por tu misericordia. Permíteme volver al abrigo tuyo antes de morir, Señor, por tu misericordia. Dios mío, no tengo más refugio a dónde voltear. Mi único refugio eres tú, por tu gran amor y misericordia, Dios.
inclina tu mirada hacia mí. Yo trato de imaginarme esto, ese clamor. Dame un corazón nuevo, un corazón que te dé siempre la honra y el primer lugar a ti. Es importante, es maravilloso lo que nosotros podemos ver de lo que Dios hace a través de su palabra. Si nosotros analizamos de nuevo, leer desde el principio de nuevo lo que es el libro de Eclesiastés. Mire, voy a leer de nuevo Eclesiastés 1:1, ahora lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice, Eclesiastés 1:1. En la Nueva Traducción Viviente dice, vea como son las mismas palabras, dice, estas son las palabras del maestro o del predicador, dice en otra versión, hijo del rey David, gobernador de Jerusalén. Nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Las generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. El sol sale y se pone y se apresura a dar la vuelta para volver a salir. El viento sopla hacia el sur y luego gira hacia el norte, da vueltas y vueltas soplando en círculos. Los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Luego el agua vuelve a los ríos y sale nuevamente al mar. Todo es tan tedioso. Vea cómo miraba la vida el escritor. Todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, qué cosas veas. Cuando hay un vacío aquí, o cuando está más lleno de dolor, de tristeza, de angustia, cuando se llena más, la vida se vuelve tediosa, sin sentido, sin ganas de seguir. Qué triste, yo me imagino al escritor así. Todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. La historia no hace más que repetirse. Alguien más ya pasó esto. Ahora me tocó a mí. Hay gente que dice, esta es mi cruz. Hay gente que dice, este es mi destino. Y Dios dice, no. Dios dice, no, yo puedo hacer algo nuevo. Si lo crees, si te rindes a mí, yo lo puedo hacer. Verso 10 lo retomo, dice, a veces la gente dice, esto es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo. Ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. La carga solamente la traes. Te morirás, se llorará, dice Salomón. Te van a recordar un tiempo, pero la gente a tu alrededor ya no. Los entendidos en la escritura creen que Salomón realmente está con el Señor y que en su vejez él reconcilió la relación con el Señor. Ya leíamos por lo que está escrito en Eclesiastés 12:9. Yo quiero leer Eclesiastés 12:9 en palabra de Dios para todos. Eclesiastés 12:9 en palabra de Dios para todos. Dice, el maestro fue muy sabio y usó su inteligencia para educar a la gente. Estudió y preparó cuidadosamente gran cantidad de sabias enseñanzas.
Se esforzó mucho para encontrar las palabras correctas y escribió sus enseñanzas con honestidad, sin engaño. Las palabras de los sabios son como aguijones y las colecciones de dichos son como varas puntiagudas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando alguien te da un consejo, pero te lo dice con toda la verdad, aunque duela. Por ahí hay un dicho, un proverbio en el mundo que dice: la verdad no peca. Pero cómo incomoda. Bueno, yo creo que de aquí lo sacaron. Eso. En el verso 11 dice: las palabras de los sabios son como aguijones. Te dice la verdad, pero es como si te estuviera metiendo una aguja. Las palabras de los sabios son como aguijones. Las colecciones de dichos son como varas puntiagudas, dadas por un solo pastor. Y aquí da la idea de aquel pastor que de alguna manera corrige a la ovejita con aquellos instrumentos que tenía, como la vara y el cayado. Y que la ovejita se quería salir del carril y el pastor con la vara le daba, porque era lo mejor. El verso 12 dice: así que, hijo, estudia estas enseñanzas, pero ten cuidado con otros libros. La gente siempre escribe libros y demasiado estudio te cansará. Es como cuando la gente trata de buscar respuestas a sus situaciones de su vida en otros libros, en otros consejeros, y no lo encuentra. Y el escritor dice: estudia este. Habrá muchos libros que la gente va a estudiar o van a escribir. ¿Te vas a cansar de estudiar todo eso? Y la respuesta está aquí, en el libro de Dios, en la presencia de Dios. En el verso 13 dice: ahora bien, ¿qué enseñanza se puede sacar de este libro? Cuando todo ya está dicho, que lo mejor que un ser humano puede hacer es tener temor de Dios y obedecer sus mandatos. Dios conoce todo lo que hace la gente, lo bueno y lo malo, hasta lo más secreto, y Él será quien lo juzgue. Qué impresionante los consejos que da el escritor de este libro después de haberse apartado, y que los estudiosos concuerdan en que en su vejez él se reconcilia con el Señor. Uno de los mensajes que está en este libro de Eclesiastés es uno de los mensajes que yo comúnmente predico en los velorios. Y es bien difícil predicar en un velorio, porque la mayoría de las personas dicen: ¿verdad que está en el cielo? Y le digo: no me compete a mí ni mandarlo al infierno, ni mandarlo al cielo, no me compete. Sin embargo, yo me baso mucho en lo que dice este libro. Voy a leer Eclesiastés capítulo 7 y voy a leer del verso 1 y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: más, y mire, otra vez le quiero decir, recordemos que este libro lo escribe alguien que se apartó del Señor y en su vejez reflexiona. Dice: más vale una buena reputación que un perfume costoso. En Reina Valera 60 dice: más vale la buena fama que el buen ungüento. Pero la buena fama aquí es la fama, vamos a leer, voy a volver a retomarlo antes de explicar. Vale más la buena reputación que un perfume costoso. Y ahí dice: y el día que morimos es mejor que el día que nacemos. Qué ironía pudiera decir alguien, qué contraparte. Claro que no, pudiera decir la gente. Por supuesto que no. Por supuesto que es mejor el día de nacer que el día de morir. Sin embargo, uno tiene que ligar las primeras palabras con las últimas. ¿Por qué es mejor el día de la muerte que el día que nacemos? Es mejor siempre y cuando haya muerto con buena fama, aunque haya sido en el último instante de su vida. En buena fama. ¿Cuál es la buena fama?
mira, Señor, yo no sé cuántos días, cuántos años me quedan a partir de hoy, pero si tú me regalas 5 años, 1 año, 10 años, 20 años, lo que me regales de aquí en adelante, haz algo nuevo, Señor. Haz algo nuevo en mí. Y quiero morir reconociéndote, sirviéndote y haciendo todo cuanto tú me mandas. El escritor dice, más vale, recordemos que esto lo escribe en su vejez. Él dice, yo estoy por morir. Y toda mi mala fama que me aparté de Dios y me fui tras la idolatría de las mujeres, eso que está escrito en el primer libro de los Reyes, capítulo 11. Como se va a recordar mi vida al fin del cuento, es que Dios tuvo a bien darme la oportunidad en el último instante. ¿Se acuerdan ustedes de los 2 ladrones que estaban junto a Jesús en la cruz? Uno de ellos hasta el día de hoy se recuerda con la fama de haberse arrepentido. ¿Se acuerdan? Que le dijo, Señor, cuando entres en tu reino, acuérdate de mí. Todo lo que él hizo, la razón por la que él estaba en la cruz fue por, no sé si fue violador, asesino, no sé, no dice la Biblia específicamente que robó. Todo su pasado ahí quedó en esa cruz porque Jesús le dijo, hoy estarás conmigo, hoy. Entonces, ¿para quién es mejor el día de la muerte? Es mejor para aquel que en los últimos años de su vida retomó la relación con Dios y le dijo al Señor, pase lo que pase, confío en ti espero, me rindo a ti, haz de mí conforme tú lo ordenas, Señor. Yo voy a leer, no sé si hasta el versículo 6, dice, vale más, dice el versículo 2 en esta traducción, vale más pasar el tiempo en funerales que en festejos. Esta es la razón por la cual yo predico mucho esto en los funerales. ¿Quién pudiera decir en su sano juicio que es mejor ir a un funeral que a una fiesta? Cualquier persona en el mundo diría, no, estás loco, mano. Por supuesto que es mejor ir a una fiesta que a un funeral. Sin embargo, el escritor dice, es mejor ir al funeral. Y te voy a explicar por qué, dice el verso 2. Vale más pasar el tiempo en funerales que en fiestas. Al fin y al cabo, todos morimos, así que los que viven deberían tenerlo muy presente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vamos a un funeral, observamos el ataúd frío y todos debemos meditar. Un día yo voy a ser el que va a estar ahí. Pero quiero terminar mis días contigo, Señor, cerca de ti, en una relación muy cercana, Señor, cercana a ti. Dice el verso 3, es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. Quien en su sano juicio, según la inteligencia humana, pudiera decir que esto es verdad? Sin duda dirían, estás loco. ¿Cómo va a ser mejor el llanto que la risa? Es mejor la risa. De hecho, hay libros y hay estadísticas y diagnósticos que dicen que la gente que ríe mucho está más sano y vive más tiempo. No lo dudo. Puede ser que sea verdad. Sin embargo, este verso 3 dice, es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. ¿Qué quiere decir esto? Medita. Medita por qué lloras. Medita en la condición en la que estás ahorita y por qué y cómo fue que llegaste ahí. ¿Qué decisiones tomaste? Pero recuerda, yo he dicho mucho esto. Cuando alguien cae en un hoyo, hay un solo lugar hacia donde voltear para pedir auxilio. ¿Hacia dónde, hermano? Hacia arriba.
No podemos estar en un hoyo y voltear hacia abajo y decir, que alguien me ayude, allá abajo hay alguien. Ni podemos voltear hacia los lados porque una noria, oiga, ¿hay alguien entre la pared que me ayude? No. Lo más lógico es que cuando alguien está en un hoyo, allá arriba, alguien, ¿me pueden sacar de aquí, por favor? Bueno, el escritor dice, cuando alguien está triste y llora, la tristeza tiende a pulirnos, tiende a darnos sensatez, no para que te hundas más, no para que tomemos decisiones improductivas. ¿Conoce usted la frase tocar fondo? ¿Alguien aquí ha tocado fondo? A lo mejor sí. Y cuando tocamos fondo, allá en el fondo, Señor, si no eres tú quien me ayude, nadie podrá. Es mejor el llanto que la risa. La tristeza tiende a pulirnos. El verso 4 dice, el que es sabio piensa mucho en la muerte, pero en el buen sentido, no como para suicidarse, no como para quitarse la vida, sino para aprovechar bien el tiempo que Dios permita. Por eso dice el que es sabio. El que es sabio piensa en la muerte, mientras que el necio solo piensa en divertirse. Por eso al principio dice vanidad, todo es vanidad, todo lo que se acumula, todo lo que se logra. Y con esto, miren, hermano, yo quiero que entendamos la diferencia entre conformismo, entre mediocridad y equilibrio de la vida. A menudo alguien pudiera confundirse, hermano, entonces tú estás guiándonos a la mediocridad y al conformismo. Absolutamente no, no. Porque por otro lado la Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. Pero hay orden, prioridades. Y cuando Dios es primero, cuando se busca primero el reino de Dios y su justicia, lo demás llega por añadidura. Llega. Por eso dice el verso 4, el que es sabio piensa mucho en la muerte, pero en cómo vivir el resto de sus vidas, de sus días, de una manera sabia. Mientras que el necio solo piensa en divertirse. Vida solo hay una. ¿Usted ha escuchado esa frase? ¿Usted sabe en qué piensa la gente que dice, vida solo hay una, aprovéchala? ¿Usted sabe en qué está el enfoque de esa gente? Cuando dicen, vida solo hay una, disfrútala. ¿Sabe a qué se refieren la mayoría de las personas? Libertinaje. ¿Sí? Porque vida hay una, disfrútala. En eso se piensa. Por eso dice este versículo 4, el que es sabio piensa en la muerte. Sí, disfrútala, pero un día te vas a morir. Toma decisiones sabias. Reconoce el error. Ven ante el Señor y dile, Padre, si no eres tú quien me saca de esto. O sea, el que está diciendo esto fue uno que se desvió de Dios, que dejó de adorar a Dios, que se fue tras los dioses paganos. Y en su vejez dice, Señor, perdóname, yo lo hice por diversión, lujuria, sexo. 1000 mujeres tuvo. 1000 mujeres, dice que este escritor tuvo 1000 mujeres para tener intimidad con una. En un año no le alcanzaban. Una diaria no le alcanzaba. Se fue tras los placeres, tras la riqueza, porque fue el hombre más rico, dice la Biblia. Y todo lo que acumuló, toda la riqueza, dice, y se desvió. Y al final tocó fondo y dijo, Señor. El verso 5 dice, es mejor ser criticado por un sabio
que alabado por un necio. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Que una persona sabia te diga: a ver, Gonzalo, ven, necesito platicar contigo, mano. Analiza lo que estás haciendo. ¿Crees que es prudente? ¿Crees que es productivo? Analízalo. Pero el necio dirá: no, mano, tú mira, estamos bien, vamos al millón, tú sigue para adelante. No es verdad. Es mejor ser criticado por un sabio que alabado por un necio. ¿De qué sirve la aprobación de uno que está igual o peor que tú o que yo? ¿De qué sirve? No, sí, mira, mano, y está peor que tú. Está peor que yo. Consejo de oro es aquel que te dice: amado, párate un momento, recapacita. No, pero es que tú vienes con tus... Recapacita, por el amor de Dios. Mayormente si tienes familia, tienes hijos, por el amor de Dios. Tienes familia, por el amor de Dios. Recapacita las decisiones que estás tomando, por el amor de Dios. Y alguien pudiera decir: pero estoy hundido, ¿qué hago? Deja que Dios... ¿Pero cómo? Deja. Donde parece que no hay posibilidad alguna, Dios es experto en hacer cosas nuevas y maravillosas. El versículo 6 dice: la risa del necio se apaga enseguida, como los espinos que crepitan en el fuego. Eso tampoco tiene sentido, eso también es vanidad. La extorsión vuelve necio al sabio y el soborno corrompe el corazón. Vale más, dice, la buena fama, vale más. Debemos analizar y tener cuidado. Cuando yo oraba, porque hoy es el primer estudio de este libro, es el primero, yo le decía al Señor: acabamos de terminar los 10 mandamientos. Guíame, ¿qué es lo que quieres que estudiemos? Y después de haberle dado una vuelta al principio del libro de Hebreos, porque por ahí tenía yo el libro de Hebreos, interesante, una carta del Nuevo Testamento, estaba yo analizando Tesalonicenses, y me voy a recostar un poco porque después de leer algo pues canso un poquito, y me voy a recostar un poco y de pronto el Señor me da la certeza: Eclesiastés. Ok, gracias, Señor. Y empiezo a meditar en el escritor, en la vida, y digo: mira esto, qué interesante, qué hermoso. El tema de la enseñanza es: una vida lejos de Dios es vacía. ¿Cómo se sentía el escritor? Vacío, vacío, lejos del Señor. ¿Alguna vez has sentido lejos a Dios? Sean honestos. ¿Alguna vez has dicho: Dios, ¿dónde estás? No te veo, no te siento, no veo tu mano actuar. ¿Dónde estás? Y la Escritura dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Una vida lejos de Dios no encuentra sentido en nada. El escritor dice: ni en lo material, ni en la naturaleza. Pero una vida que tiene una relación con el Señor. Voy para un mes. Los mecánicos no le hallan la falla a mi carro. No se la hallan. Han llevado las mejores computadoras, las mejores... No sé, de la nada se apagó y no le hallan. Y en el desayuno con mi esposa y mis hijos: ¿y qué dice el mecánico? Nada.
¿Y qué le han hallado? Nada. ¿Y cómo estás? Bien. Porque no tenemos idea de lo que Dios nos ha librado en este tiempo. Quizá yo me iba a subir en ese carro, iba a salir a algún lugar y no tengo idea. Lo único que sé, que todo obra para bien. Y ahí está. ¿Y se va a arreglar cuándo? Yo he orado y le he dicho, Señor, el día que tú quieras le vas a dar entendimiento y a lo mejor va a ser un insignificante cablecito que a lo mejor por ahí está desconectado o cortado. Ah, mira, aquí era. Dale. ¿Y esto nos estaba volviendo locos? Sí. Yo he dicho muchas veces esto. No tenemos idea las veces que Dios nos ha librado en el salir de casa y regresar. No tenemos idea. Y debemos de estar siempre agradecidos. Una vida cercana a Dios, todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Porque para finalizar, yo recuerdo esa vez que íbamos para Phoenix, Arizona con mi esposa y mis hijos. Íbamos a cruzar la ciudad de Phoenix, Arizona, íbamos hasta Los Ángeles y madrugamos. Y justo al entrar, antes de entrar a las casas de la ciudad, había monte por los lados. He contado esta historia antes. Y eran como las 3 de la mañana, porque de aquí salimos como a las 12. Queríamos aprovechar porque el carro no tenía buen aire acondicionado y queríamos pasar la zona calurosa de madrugada. Y que nos truena una llanta justo al entrar. Y pues en lo que yo me estacionaba, mi esposa me dice, ¿traemos el repuesto? Sí. Bueno, pues a cambiarla. Sí, hay que bajar todas las maletas porque la extra venía hasta abajo. Y llega el policía. Luego enciende la luz. ¿Están todos bien? Sí, bien, gracias a Dios. ¿Qué sucedió? Una llanta. ¿Traes repuesto? Sí, estoy a punto de cambiarla. Ok, te voy a auxiliar. Aquí voy a estar parado detrás de ti en lo que la cambies. Gracias, muy amable. Y yo recuerdo que me dice, ¿tu familia? Ahí están, le digo, mis hijos ahí atrás, acostados, mi esposa allá. Y de pronto él le da por sacar la lámpara y echar un... Y de repente se regresa conmigo y me da un regañadón. Señor, me dice, sus hijos deben permanecer en el auto, no tienen por qué permitirle que salgan. Discúlpeme, le digo, tengo 2 hijos. Y ahí están. No es verdad, dice. Y ese, y voltea. Y un niño de 9 años entre el monte. No, le digo, ese no es mío. Y el policía le pregunta, ¿él es tu papá? No, dice el niño llorando. Creo que hace 3 días, dice, un grupo que veníamos de inmigrantes, aquí nos alcanzó la migra, dice, y mi tío me dijo, tírate entre el monte y los surcos de la parcela y no salgas, luego vamos a volver por ti. Y yo pensé que venían por mí, dice. Por eso salí. Cuando terminamos de poner la llanta, le digo a mi esposa, ¿ves que tiene sentido que tronó la llanta aquí? ¿Tiene sentido? Le digo, cualquiera pudiera decir, qué casualidad, se tronó la llanta ahí. No, tiene sentido divino. Ahí quiso Dios. Pero cuando no hay una cercanía con Dios, todo lo que pasa no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Por qué pasa? ¿Por qué? Pero los que confiamos en el Señor, nada es en vano. Por eso el escritor dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Cuando alguien está lejos de Dios, todo lo que se haga, todo lo que se logre, no tiene sentido si no tiene el enfoque de lo que Dios quiere hacer. Pero a veces nos atrevemos a renegar. Yo lo he hecho y he dicho, Señor, y de repente me cae el 20, ay, perdóname. Que Dios nos ayude, hermanos, a reconocer
Y cuando tú veas a alguien pasar por un momento de aflicción, no señales, ni le digas que está en grandísimo pecado como los amigos de Job. ¿Se acuerdan? Para amigos como esos, ¿para qué quieres enemigos, mano? Sí, pues es que estás pasando por esto que estás pasando, por tus grandísimos pecados. Y, oigan, decía Job. No, no señales. Si puedes dar un sabio consejo, dice, lo leímos ahorita, mejor. Quiero pedirles si me ayudan con algo de fondo y para orar. Yo lo quiero dejar hasta aquí, una vida lejos de Dios. Mire, todo lo que vamos a analizar del libro de Eclesiastés va a ser algo impresionante. Me gusta mucho la parte cuando llegan con los jóvenes. Acuérdate de tu juventud. Acuérdate del Señor, perdón, en los días de tu juventud. Dedícale, porque a Él le pesó no haber dedicado los mejores días de su vida para el Señor. Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado por la mente, ¿por qué no me alcanzó antes el Señor? Yo tenía 29 años cuando el Señor me alcanzó. Y he dicho, Señor, si me hubieras alcanzado antes, de antes te hubiera servido. Pero Él nunca llega tarde, llega a tiempo. Y desde el día que Él te rescató, desde ese día dile, mi vida a tu servicio, mi Rey. Mi vida ante ti, mi Señor. No es tarde. Sin importar lo que estás pasando, quiero decirte que Dios puede hacer cosas nuevas. Créele. Él puede hacer cosas nuevas. Nadie más te va a rescatar que Él. Señor, solo tú conoces las necesidades de todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor. Solo tú conoces, Señor, quién necesita un toque de tu poder para hacer algo nuevo. Si a alguien la vida le ha parecido sin sentido, hasta el día de hoy se ha sentido vacío, Señor, pon tu toque de vida, Señor, de renovación, de restauración. Nadie estamos aquí por casualidad. Nadie estamos aquí porque a ti se te ocurrió. Créeme, Dios te convocó. Créeme, Dios nos está hablando directo. Señor, tú conoces la necesidad de cada quien. Fortalece vidas, fortalece corazones. Yo te creo. Yo sé que tú puedes hacer cosas nuevas. Donde no hay esperanza, tú puedes hacer cosas grandes, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te doy gracias. En el nombre de Jesús, hermana Ángel, ayúdele a orar a mi hermana ya. Llévense la hermana Felipa, hermana Claudia, hermana Katy. Llévenselas, todos oren por ella. Pongan manos. Señor, nunca llegas tarde, Padre. Nunca llegas tarde, Señor.
restaura, renueva. Llena, Señor, de tu paz, de tu amor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Los que están detrás de cámaras, Señor, solo tú conoces sus necesidades, Padre. Fortalece, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Hay esperanza, Señor, donde estás tú, Padre. Hay vida nueva donde estás tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu mensaje, Señor. A ti la gloria por siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.